Paz y bien a todos. Santo Domingo. Hemos escuchado la palabra de Dios de hoy, libro de la sabiduría. Decía el autor sagrado, Dios a través del autor, decía, yo invoqué la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con la sabiduría, tuvo en nada la riqueza de este mundo. La sabiduría. Supliqué, invoqué por la sabiduría divina. También nosotros, hay que buscar la sabiduría. Pero ser sabios, no a los ojos de los hombres solamente, ser sabios a los ojos de Dios. Porque sabemos que el Señor no tiene problemas un día a decir que hemos sido sabios, o decir que hemos sido, esperamos que no pasa nada, pero el Señor no tiene problemas a decir, si hemos sido necios, el Señor nos llamará necios, como sabemos, Jesús en el Evangelio nos explica quién es el hombre sabio. Venid y vedrete quién es semejante al hombre que escucha mi palabra y la mete en práctica. Es como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. El hombre que escucha y no mete en práctica la palabra es como el hombre necio que construye su casa sobre la arena. Y hoy en el libro de la sabiduría, un poco más adelante dice, no se puede comparar la sabiduría, no se puede comparar con la piedra más preciosa. Y después dice, porque todo el oro junto a la sabiduría es un poco de arena. Quien escucha y no mete en práctica la palabra de Dios, quien no es sabio, constrói su casa, su vida, su vocación sobre la arena. Aquí dice que mismo todo el oro que está junto a la sabiduría es como un poco de arena. Muchas veces nosotros, aunque el mundo nos considere sabios, que el mundo considera sabios quien verdaderamente, usando la inteligencia, ha conseguido enriquecerse de dinero, de oro, entre comillas. Esse é o sábio, guarda que inteligente, guarda como é rico, é um dos mais ricos do mundo. Sim, porque é arena que depois vem as tempestades e cai toda a casa. Porque todo o ouro do mundo não te pode fazer um dia levantar da morte. A que serve? Se volve como a outra parábola que Jesus disse no Evangelho, está um homem que trabalhado toda a vida para acumular riquezas. Não é que esse trabalho em si que é malo, ok? É outra coisa. Pero, se volve malo, se a nossa segurança, como explicava Jesus aos discípulos. Agora, que difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A roca eterna, que deve ser a nossa confiança, não é no fato que tens o dinheiro, como este homem do Evangelho que dizia, que há acumulado, quando é chegado já a uma idade avançada, pero havia acumulado muito, construído um outro granero, e ha pensado, ora, descansa, tienes comida para toda tu vida, descansa em paz de tu trabalho, come, bebe. E o Senhor lhe aparece aquela noite, diz Jesus. Ele diz, necio, llama necio. Diz, necio, hoje eu vengo a tomar tu alma, tu vida. Todo lo que has acumulado, ¿para quem será? Foi necio. E Jesus diz, porque se ha hecho rico a los ojos de los hombres, pero no se ha hecho rico a los ojos de Dios. Seamos todos nosotros, e por isso estamos aqui,
Por eso escuchamos la palabra de Dios. Y después a la homilía nos aprofundemos la palabra de Dios. Para que seamos sábios a fin de nuestra vida, hermanos. Aquí a nadie Dios temos que trabajar juntos. Para que a nadie el Señor no diga necio o necia. Para que seamos sábios segundo Dios. El fundador de nuestra comunidad me ha hecho notar, en la palabra de Dios, está escrito, deseas la sabiduría, mete en práctica, observa los mandamientos de Dios y Dios te la dará, te la regalará la sabiduría. Si el Antiguo Testamento dice que para haber la sabiduría tienes que meter en práctica lo que Dios ordena, lo que Dios dice de hacer. Jesús te dice, el hombre sabio es lo que escucha mi palabra, como estamos haciendo nosotros, y la mete en práctica, como nosotros deseamos y tenemos que desear más hacer, y hacerlo realmente siempre más en nuestra vida. Ser sabios. La carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Jesús, como decía este fraile que he citado antes, Fray Fontino, me ha hecho notar, Jesús es la palabra viva de Dios, la palabra que se ha hecho carne. Eso es, explicaba él, se ha hecho carne. La palabra de Dios que se ha metido en práctica en nuestra carne. Como decía Benedicto XVI, el Papa, antes de Francisco. Dios se hace carne. Ahora se entiende. Se hace carne con la nuestra carne. Si nosotros metemos con la nuestra carne en práctica la palabra de Dios siempre más, la palabra de Dios, eu la posso não só ler, sino que la veo em vuestra vida, praticada. Ahora, hermanos, há que ser sábios, ser ricos como Dios, com las riquezas, segundo Dios, ricos segundo Dios, y ricos según Dios, la verdadera riqueza es la palabra de Dios. Todo lo demás pasará, como decimos a menudo. Jesús ha dicho, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá en eterno. Entonces, ¿a qué serve a la fin todo el oro del mundo? Sí, aquí ustedes se llaman pesos, ya es significativo. Yo tengo muchos pesos. ¿Así estás apesantido? ¿Si tienes muchos pesos? Es simpática la cosa. Ahora, si es verdad, si tienes dinero, parece que estás más tranquilo. Cuando tienes hambre puedes comer esto, aquello. Pero al fin, ¿qué te servirá? Aunque comes toda la vida, si no te haces rico según Dios, viviendo siempre más la palabra de Dios, a la fin, no te puedes levantar de la muerte para la vida gloriosa. La resurrección para la vida. Porque está la resurrección para la vida, dice Jesús, para la gloria, para la felicidad sin fin. Y está también la resurrección para la condenación, para el sufrimiento sin fin. Es un peligro real que tenemos también que considerar para que no nos adormentemos, para que no nos dejemos engañar del diablo, que nos quiere llevar al infierno, el diablo. Esa es la intención del diablo. Así como Dios se ha hecho matar para llevarnos al reino de su Padre, a la resurrección de la muerte, con un cuerpo glorioso como Él, carne y huesos, inmortales. Porque la palabra de Dios ha dicho también, la carta a los Hebreos, ha dicho que llega a la médula de los huesos. La palabra de Dios, si tú la vives, te hará levantar de la muerte. En verdad os digo, decía Jesús, si uno mete en práctica mi palabra, nunca verá la muerte. Aunque muera, vivirá.
Yo soy la resurrección y la vida. La palabra de Dios es viva. Y si la vivemos, nos hará viventes también nosotros. Ahora pedimos esta gracia a Dios de ser siempre más sabios a los ojos de Dios. De meter nuestra confianza, no en las riquezas de este mundo que pasa, no. Sí, pero a mí me construyo las casas para mis hijos. Ok, todo muy bello. Pero al fin, el mundo pasará, pasarán todas las casas de este mundo. ¿Qué fin harán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos? Ayuda a tus hijos a encontrar a Dios. Dios es la roca eterna, dice la Escritura. Es Dios. De encontrar, de buscar, no enseñar a los hijos como hace el mundo, como ha pasado conmigo cuando era niño, que me vengan a decir a la escuela, ¿qué quieres hacer cuando serás grande? No es lo que quieres hacer el segredo. No es como dice el mundo, mentira, si haces lo que quieres serás feliz. Tú lo sabes que no es verdad. Porque el pecado es como una manzana muy bella fuera. Tú comes, es toda podrida dentro. Estás mal. Estás vazia dentro. Infeliz dentro. Ahora, corta con el pecado. Si tu mano te lleva al escándalo, te lleva al pecado, córtala, decía Jesús. Cortemos siempre más con las situaciones que nos llevan al pecado, que nos llevan a la muerte, ya interior en esta vida. Y nos pueden llevar a la muerte sin fin. Y escuchemos a Dios, que nos quiere vivos, que quiere completar en nosotros su obra. Dios creó al hombre y la mujer para la inmortalidad, para sermos inmortales. Como dice el Señor en el Apocalipsis, y yo eliminaré la muerte para siempre. Pero el infierno es llamado la segunda muerte, la muerte sin fin, en el Apocalipsis. Entonces el Señor quiere en nosotros eliminar la muerte para siempre. Para que digamos como Jesús, yo era muerto, porque moriremos todos. Pero aunque muera, dice Jesús, si uno verdaderamente lo sigue, aunque muera, vivirá. Nos hará levantar de la muerte. Para decir como Jesús, yo era muerto y ahora vivo para siempre. Soy el viviente en las eternidades de las eternidades. Y tengo el poder, las llaves de la muerte y de los infiernos, del Hades, del reino de los muertos. Hay que como Dios, crecer, combatir a buena batalla. Como decía Santo Agustín, non vince senão que ha combatido la batalla. Todos tenemos batallas para combatir, todos nosotros. Y todos tenemos la conciencia que nos hace comprender qué cosas el Señor nos llama a cada momento, a cuáles batallas tenemos que hacer. Fuerza, como San Miguel, con la ayuda de Dios. Con Dios canta a nosotros. No son enemigos que puedan resistir, pero tenemos que estar con Él. Tenemos que desear, escucharlo y meter en práctica su palabra. Y Él lutará junto a nosotros. Y con Él no está. Todos los enemigos que nos parecen montañas no son más que zancudos. Con Dios. Ok, valor hermanos, seamos sabios. Construamos siempre más nuestra vida sobre la roca que es Dios. Y con todos los vientos que vendrán y vendrán. Y la mayor tempestad de todas será la muerte. Nuestra casa, nuestra vida, nosotros permaneceremos en pie. Como dice San Juan, el mundo con todos sus deseos, sus cosas, pasa. Pero que nace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermanos, y termino, no nos engañamos. El Señor nos ha dicho, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después continúa y dice,
Muitos daqueles dias vendrão e disseram: Senhor, pero hemos comido contigo, hemos hecho milagres. Não os conosco, obradores de iniquidade. Isso é, obradores de coisas que não são justas, não são segundo Deus. E depois diz: por isso, eu os digo, lo que escucha mi palavra e la mete en prática es como el hombre sabio que constrói su casa sobre la roca, que vendrán todas as tempestades e la casa não cairá, porque está sobre la roca. Que escucha e não mete en prática es como el hombre necio, tonto, que constrói su casa sobre la arena. Vendrán as tempestas e diz Jesus: grande será a ruína daquela casa. Esto não tem que passar a nadie, a ninguno de nós. Teremos todo para caminhar segundo Deus, para ser sábios segundo Deus. É muito sencillo. Ustedes, estou terminando, ustedes, acuérdense, llévenlo para casa, porque depois o Senhor nos llama a hacer nosso trabalho, a todos nós como cristianos. Pero o diabo também hace lo suyo. E termina a missa, o diabo, que seu trabalho principal é roubar a palavra, como diz Jesus, que foi sembrada em nossos corações. Agora conservem ao menos esta. A verdadeira riqueza, a verdadeira roca de nossa vida é Deus, a palavra de Deus. Vá nesta semana a meter a primeiro lugar de vossa vida, a buscar a sabedoria de Deus, mais que o ouro, mais que a plata, como diz a Escritura. A buscar de conhecer esta palavra de Deus, para praticá-la sempre mais, em vossas vocações, quem na vida matrimonial, quem na vida religiosa, sacerdotal, não interessa, cada qual, a ser mais doces ao Espírito Santo, a dizer ao Espírito: Senhor, me conheces, sou esta, ajuda-me, contigo todo é possível. Es imposible a los hombres, decía Jesús, pero no es posible, nada es imposible a Dios. Entonces, agarrémonos a Dios, construyamos nuestra vida siempre más, seamos sabios, construyamos nuestra vida siempre más en la roca que es Dios, escuchando y metiendo en práctica la palabra de Dios, la palabra de Dios, siempre más. Valor, hermanos. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre sea alabado.